Hola amigos. Cuando en el último video dije que una de las cosas que se habían salido del guión, fue, que cuando Rusia empezó la operación en Ucrania, no creo que estuviera en sus cálculos, que 40 o 50 países de la OTAN y aliados, se lanzaran a degüello contra Rusia. Además lo han hecho de una forma totalmente desinhibida, y esto nos lleva a un escenario totalmente nuevo. Siempre lo he dicho, en un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN, la guerra será total, porque Estados Unidos, que es el que manda en la OTAN, así lo quiere. ¿Por qué es un escenario relativamente nuevo? Porque si bien es cierto que ambos tendrán en mente que esto podría terminar así, no es menos cierto, que ambos tienen condiciones muy distintas y además innegociables para que pueda terminar en un tratado de paz tipo Minsk I y II. Y lo siguiente ya será una guerra total salvo que Estados Unidos o la Unión Europea decidan que paran antes. Ahora mismo a lo mejor ya nada es lo que parece, todo lo que venga a partir de ahora puede ser la hostia, porque la OTAN se va a lanzar con todo para intentar echar a Rusia de Ucrania. Pero podría ser que hay cosas que ni Estados Unidos ni la Unión Europea pueden controlar, me refiero por ejemplo al grupo de Visegrado o a Turquía. Por ejemplo, Erdogan ha dicho hoy, que está analizando cómo se puede entablar un proceso de paz entre Kiev y Moscú. Rusia tiene que hacer frente a constantes ataques por parte de Occidente, lo que dificulta la diplomacia e impide el diálogo de la paz, afirmó el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Al ser cuestionado sobre su evaluación de la decisión del presidente ruso Vladimir Putin, de no participar en la cumbre del G20 en Indonesia la próxima semana, el líder turco señaló que no es una situación sencilla y que Rusia no es un estado ordinario, es un estado poderoso. Y Occidente, especialmente Estados Unidos, está atacando a Rusia casi sin límites. Frente a todo esto, por supuesto, Rusia está oponiendo resistencia en este momento, comentó Erdogan a los periodistas al regresar de la 9ª cumbre de la Organización de Estados Túrquicos en Samarcanda, Uzbekistán. Yo intuyo que lo que transmite Erdogan, no es otra cosa que una honda preocupación y una indignación con Estados Unidos. Solo hay que analizar la frase, Estados Unidos está atacando a Rusia sin límites, yo la veo blanco y en botella. En cuanto al grupo de Visegrado, cada día cogen más volumen los sonidos, de que se está produciendo una negociación entre Hungría y Polonia, para repartirse media Ucrania occidental lindante con ellos. Y si Rusia se quedase al este del río Dnieper, y Polonia y Hungría con buena parte del oeste, ¿con qué se quedaría Estados Unidos? Ahora mismo Estados Unidos ha entrado en la locura de la guerra total con Rusia. ¿Cómo terminará? ¿Este es solo el comienzo? Después de Kherson, la Unión Europea decidió dar un nuevo paso contra Rusia, algo que nunca haría de motu propio. Un alto funcionario en Bruselas dijo que la próxima semana se lanzará una misión para entrenar combatientes para las Fuerzas Armadas de Ucrania. 15.000 soldados entrarán en Ucrania después de entrenar en campamentos militares en Europa. A juzgar por las palabras del funcionario, esta vez toda Europa se pondrá del lado de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania serán enviados a entrenar desde Ucrania. Lo que no contradice las leyes de la Unión, ya que después de completar el entrenamiento, los militares volverán a estar a disposición del régimen de Kiev, menudo eufemismo. Además, todos los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania que serán entrenados en Europa estarán bien equipados y armados. Cabe señalar que anteriormente Ucrania llevó a cabo varias oleadas de movilización. Además, los mercenarios extranjeros de todo el mundo luchan activamente del lado del régimen de Kiev. En particular, el ejército ruso ya ha encontrado y destruido soldados de la Fortuna de Polonia, Georgia, Estados Unidos, Gran Bretaña e incluso Australia. La geografía de los mercenarios del ejército ucraniano está en constante expansión. También en un futuro próximo las Fuerzas Armadas de Ucrania recibirán otro paquete de asistencia militar de los Estados Unidos, que incluye vehículos blindados, sistemas de defensa aérea y lanzacohetes. Por contra, Putin ha ordenado desmovilizar a los estudiantes que las repúblicas del Donbass movilizaron al principio de la guerra. ¿No necesito hombres? Nos podríamos preguntar.
Pues por las noticias que llegan, la razón podría ser la siguiente. En Rusia en los meses de otoño suele hacerse la reclutación del ejército regular, que deben ser más de 1 millón de reclutas. Por lo que no tendría que hacer un reclutamiento especial. Así que cualquiera sabe por dónde pueden venir los acontecimientos. Estados Unidos, Israel, y la Unión Europea, están seriamente cabreados porque están convencidos que Rusia ha ayudado a Irán con la tecnología de los misiles hipersónicos que ha construido Irán. El aterrador anuncio de misiles hipersónicos de Irán podría ser la venganza de Rusia contra Occidente. Irán tomó a Occidente por sorpresa con su anuncio del exitoso desarrollo del primer misil hipersónico. Pero algunos expertos europeos sospechan que las cosas podrían complicarse aún más. Recientemente, el comandante de las Fuerzas Aeroespaciales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Amir Ali Ahizadeh, anunció el desarrollo del primer misil hipersónico en el país. Según él, este es un gran éxito en el desarrollo de las tecnologías militares del país. Esta declaración parece haber tomado por sorpresa a los analistas de defensa del Pentágono, y se han expresado preocupaciones en varios sectores, se lee en un artículo del holandés Ducom Monspace. Los autores de los cuales no dejaron de compartir otra consideración: ¿de dónde podría Irán obtener tales tecnologías? Y recuerdan que a día de hoy solo 3 estados han logrado el éxito en el desarrollo de armas hipersónicas: Rusia, China y la República Democrática Popular de Corea del Norte, más Estados Unidos que está en ello. Además, Rusia ha avanzado mucho en este ámbito. Fue a Irán y a Rusia a los que Occidente impuso el máximo número de sanciones. Rusia ha transferido tecnología de misiles balísticos hipersónicos a Irán. Irán y Rusia son objeto de duras sanciones internacionales y han respondido intensificando la cooperación en áreas clave, para ayudar a respaldar sus economías. Es decir, dicen, de esta manera Rusia respondió a las sanciones de Occidente. Está claro que esto es solo una suposición de los periodistas holandeses, no tienen datos para responder la pregunta planteada por ellos. El hecho es que Occidente está realmente muy nervioso por la cooperación entre Rusia e Irán. Baste recordar las recientes campañas de información sobre el supuesto suministro de armas de Irán a Rusia. Obviamente, tales campañas continuarán en el futuro. Además, es poco probable que a sus iniciadores les importe si las declaraciones sobre cualquier cosa están respaldadas por hechos. Por su parte, Medvedev ya ha respondido a Macron. Cuando marcó paquete nuclear, Medvedev le ha contestado ayer y dijo: sabemos derrotar a un enemigo poderoso, o alianzas hostiles incluso en solitario. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia subrayó que no son Washington, Londres, ni Kiev, los que forman un nuevo orden mundial. En el conflicto con Ucrania, Moscú hace frente a todo Occidente, luchando por un orden mundial equitativo, declaró el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia Dmitry Medvedev, tras señalar que su país aún no ha agotado todo el arsenal de respuestas potenciales. Y aquí me imagino que por supuesto no estaba hablando de armas nucleares, dado lo obvio que resultaría. Medvedev dijo que Rusia está luchando sola contra la OTAN y el mundo occidental. Por lo tanto, cualquier paralelismo con el pasado es erróneo e impreciso. Excepto uno: sabemos derrotar a un enemigo poderoso, o a alianzas hostiles incluso en solitario, escribió el expresidente ruso en su canal de Telegram. Medvedev recordó que es Rusia la que está configurando el futuro orden mundial hoy en día, y no Estados Unidos, el Reino Unido, o la oscura Kiev. Y aseguró que este nuevo orden mundial equitativo sí que se construirá. En este sentido, señaló que por razones obvias para todas las personas razonables, Moscú aún no ha utilizado todo su arsenal de posibles medios de destrucción. Y no ha atacado todos los posibles objetivos enemigos situados en zonas pobladas, y no solo por nuestra inherente bondad humana. Todo a su tiempo, indicó. Remarcó que en sus operaciones de combate, Rusia procura salvar las vidas de sus militares y civiles tanto como sea posible. Nuestros enemigos no cuentan las vidas de sus soldados y civiles. Y esa es nuestra gran distinción moral frente a ellos, manifestó.
Además, el alto funcionario destacó que es Rusia la que protege a sus ciudadanos, y la nación que viene recuperando las tierras ancestrales rusas, y no al contrario. Yo creo que sus palabras se entienden perfectamente. ¿Será como he dicho antes, que nada es lo que parece? Esto es todo amigos, reciban un saludo.